9:14. Me pongo seria, ¿verdad? Y es que vamos a hablar de un tema fundamental. Hoy hemos estado hablando de desempleo. ¿Cómo está el mercado, verdad? Es duro, es la realidad. Ahí está, y no voy a ser yo la que te explique cómo es el día a día. Por eso, si formarse siempre ha sido importante, ahora más que nunca. Hay que formarse y de verdad, y con la cabeza, con el corazón, en valores. Y para ello hay una recomendación que te hago personal, y además tanto que es personal, porque es sin duda por la que voy a apostar para mi propia hija, es el Centro Universitario EDEM. Es la escuela de empresarios. Son valencianos, saben lo que quieren y no quieren que se les escape ni un solo talento. Así de claro lo tienen. Y tengo aquí a la directora, Lucía Egea. Lucía, bienvenida. Buenos días, bien, gracias. Bueno, lo primero que me gustaría es de que me hablaras un poco de qué es EDEM, porque yo lo conozco. Muchos oyentes también lo van a conocer, porque en Valencia es más que un referente. Pero vamos a hablar un poco de la historia. ¿Qué es EDEM? ¿Cómo nace? ¿Y en cuándo salta a ser un centro universitario? Porque tiene una historia larga, EDEM. Tiene una historia que ya va siendo larga, así es. Somos una escuela de empresarios, una fundación sin ánimo de lucro, de carácter privado, que nos dedicamos fundamentalmente a la formación de empresarios, de directivos y de emprendedores. Y fomentamos 3 valores: el liderazgo, el espíritu emprendedor y la cultura del esfuerzo. Tenemos ya cerca de 14 años. 14 ya. Nacemos del entorno, en el entorno de la Asociación Valenciana de Empresarios y muy pegaditos a ellos, muy conscientes de las necesidades que tienen las empresas de nuestro entorno. Empezamos como escuela de empresarios con formación que hoy llamamos senior, formación para directivos de esas organizaciones. Y desde hace 4 o 5 años empezamos a trabajar en el proyecto de lo que se ha constituido como el centro universitario, ¿no? Que es la formación de grados. Si bien teníamos un máster, que lo tenemos ya 10 años, un MBA, que también es un programa fantástico. Hombre, yo he cursado cursos de ventas. El otro día, que fue la clausura del 15x15. O sea, que tenéis una oferta amplísima. Pero a nivel de centro universitario, porque muchos jóvenes nos escuchan y ahora mismo están planteándose su futuro. También hemos hablado de que dentro de nada son las fechas ya para los exámenes. ¿Qué ofrecéis? De hecho, tienen las pruebas de acceso a la universidad la semana que viene. La semana que viene, el 10 o el 11, por ahí. 9, 10 y 11 de junio. A todos esos alumnos, aspirantes a la universidad que nos están escuchando, lo primero, muchísimo ánimo, ya está ahí, y el esfuerzo merece la pena y tiene siempre su recompensa. En el Centro Universitario EDEM tenemos 2 grados en este momento. Tenemos un grado A de emprendedores, con unas características muy particulares. Lo que nos dedicamos es a formar a los alumnos para que se lancen con su propio proyecto empresarial y les dotamos de todas las herramientas. Tú has hablado antes de valores. Para nosotros la formación no es solo conocimiento, sino son valores y actitudes fundamentales. Y tenemos ahora, arrancamos en septiembre, un grado de Ingeniería y Gestión Empresarial, que es un título híbrido, es un título, bueno... ¿Cuándo es híbrido? ¿A qué te refieres? Pues es un título que combina lo mejor de la ingeniería y lo mejor de la gestión. De hecho, es único en España, aunque tenemos muchos referentes internacionales de universidades de primer nivel, americanas, británicas, asiáticas, que lo que hacen es combinar esas materias básicas, esas materias que amueblan la cabeza del ingeniero, junto con todas las materias necesarias para la parte de la gestión y de la tecnología, de la gestión lo mejor de los procesos, y luego toda esa parte de gestión. El ingeniero necesita, digamos, abordar los problemas desde una perspectiva mucho más global, desde una perspectiva mucho más polivalente, no solo desde el análisis técnico. Es fundamental esa parte técnica y por eso es una ingeniería, este grado, pero también necesita esa otra parte de habilidades de dirección de personas, de saber trabajar en equipo, Sí, que no sea un solo técnico y ya está, que tenga ese cerebro amueblado de ingeniero, sino que también desarrolle el resto de cualidades que son más propias a lo mejor de otras profesiones. Combináis un poco las dos. Entiendo que también habrán tipos de asignaturas diferentes, muy diversas, podría ser la palabra. ¿Hay muchas asignaturas diversas ahí en ese tipo de grado? Sí. Por ejemplo, ¿qué formación se requiere para optar a un grado de Ingeniería y Gestión Empresarial en EDEM? Este grado de Ingeniería y Gestión Empresarial, que bueno, es un título oficial de la Universidad Politécnica de Valencia. Somos y muy importante recalcar eso, a la Politécnica. Al final lo que hace es tratar de recoger en 240 créditos, en los 4 años que dura un programa de grado, lo mejor de esas dos áreas de conocimiento, ¿no? De la ingeniería y de la gestión. ¿Por qué?
porque pensamos que la formación, digamos, polivalente y generalista es la que necesita el estudiante de hoy en día, porque muchos de ellos estamos formando a graduados para profesiones que todavía no existen. Claro, entonces se trata de dotar del mayor número de conocimientos, de habilidades, de actitudes que les permitan luego desenvolverse en ese entorno tan cambiante y donde tengan que tirar mano de distintas herramientas, ¿no?, para su día a día. Entonces, la estructura del grado de Ingeniería y Gestión Empresarial es como si cogiéramos una tarta, la partimos en 3 trozos. Hay un gran trozo que es el trozo de materias básicas. Evidentemente el ingeniero tiene que saber matemáticas, tiene que saber física, tiene que saber química. Hemos incorporado biología. Mira. ¿Por qué? Porque precisamente también comentábamos antes, estábamos hablando de procesos agroalimentarios, muchos de ellos que tienen mucha importancia en esta comunidad. Efectivamente, pues en estas industrias la química y la biología acaban siendo materias fundamentales. Ajá. Luego tienen un bloque importante en ese otro trozo del pastel, ¿no?, que son las materias tecnológicas, de mecánica de fluidos, de termodinámica, o sea, asignaturas más puro propias. Y duro. Exacto. Puro y duro. de procesos, pues tienen que entender la organización como un proceso, ¿no? O sea, y saber gestionarla. Y luego el último bloque, el tercer bloque, es ese bloque de gestión, ese bloque de empresa, donde tienen asignaturas pues desde contabilidad, fiscalidad, derecho. Derecho, mira, qué interesante, oye. Saldrán muy bien formados. Claro. Es la primera vez que lo hacéis. Y esto es único, que yo sepa, este título es único. Este título es único. Acabamos de pasar la aprobación, digamos, por la agencia estatal que aprueba los títulos, por la NECA, y arrancamos el 3 de septiembre. El 3 de septiembre empieza el próximo curso. El próximo curso, que además estrenamos también instalaciones. Efectivamente. Sí, es genial. Ahí en la Marina Real, nada más y nada menos. Estrenamos instalaciones en la Marina Real. La verdad es que nos llena de orgullo, de satisfacción ver que hemos crecido y que ha llegado un momento en el que los medios físicos actuales son insuficientes. ¿Cuántos alumnos tenéis ya que necesitáis ampliar instalaciones? Pues solamente con los 2 grados, imagínate, cuando tengamos los 4 años en cada uno de ellos, vamos a tener 400, 500 alumnos. Claro, porque aspiramos a grupos de 40, o sea, de 50 a 55 personas, que son el tamaño óptimo para gestionar un aula, para conocerlos bien, para poder trabajar de una manera personalizada con ellos. Un buen ratio, vamos. Para esta universidad está muy bien, ¿eh? Efectivamente. Muy bien. Y esto solo contando los grados, ¿no? Luego tenemos los títulos de posgrado y luego está toda la oferta formativa que has mencionado antes es amplísima. De la Escuela de Empresarios. Por cierto, el tema del inglés, ¿vale? El tema del inglés es vital. Yo creo que si llegas a EDEM y tienes alguna carencia, creo que les dais refuerzo, ¿no? Les damos refuerzo. Volvemos a esa idea, ¿no? A esa caja o a esa mochila en la que en 4 años hay que meter lo mejor para estos alumnos, ¿no? Para garantizar y para mejorar su empleabilidad y además para ese doble reto que también es mejorar la competitividad de nuestras organizaciones, ¿no? Uh-huh. También tenéis convenios con otras universidades porque algunos cursos van fuera, o sea que se enriquecen también a nivel personal. Sí. Y esos convenios tienen esa doble finalidad, el crecimiento y el enriquecimiento personal y también el potenciar un poco esa parte de esa carencia que tenemos normalmente en el idioma inglés, ¿no? Claro. Lo que hacemos en ambos grados, y en esto hemos aprendido del grado de ADE y lo hemos replicado al grado de Ingeniería y Gestión Empresarial, es el 50% del grado se imparte en inglés. Importantísimo. Y lo que sí que hacemos, y somos conscientes, es hacemos una adaptación y vamos ganando velocidad a medida que avanza el grado para garantizar que todos los alumnos pues puedan seguir materias. Pero 50% en inglés y luego las experiencias internacionales o las relaciones internacionales que llamamos nosotros en todo el mundo. ¿Y hay becas? Y hay becas. Y hay becas porque al final lo que no queremos es que nadie que tenga ese empuje, esa determinación, esas ganas de darlo todo, de superarse, de perseverar, se quede sin estudiar con nosotros por motivos económicos. Pero tampoco es muy caro, no es unos precios intocables. Tengo entendido que son bastante asumibles y además instalaciones y con todo el servicio y oferta que dan. La verdad es que nosotros estamos configurando una oferta con un valor añadido muy alto, ¿no? Además de la formación tenemos los talleres transversales en ambos grados que formamos a los alumnos, vía talleres desarrollamos habilidades como la creatividad, la oratoria, el trabajo en equipo. Claro, es que humanamente, no solamente profesional, o sea, no solo impartís asignaturas, creáis
Sí. Emprendedores. Sí. Además, con una empleabilidad altísima. Sí. Tengo entendido que salen, vamos, casi se los rifan en la puerta de la universidad. Bueno, ese dato lo tenemos de nuestro máster, de nuestro MBA, que es un programa que también es muy especial, muy particular, porque no lo paga el alumno, sino que lo paga la empresa becante. Y en este caso es donde... Lo está esperando. Efectivamente, donde la empresa viene y nos dice: queremos un ingeniero que hable alemán y que esté dispuesto a viajar. Y nosotros buscamos y hacemos ese encaje. Ahí es donde tenemos una tasa de empleabilidad superior al 90%. Es decir, más del 90% de los alumnos que pasan por nuestras aulas todos los años se quedan trabajando en las organizaciones que les becaron para hacer este máster. Y el que no, también sé que hay muchos de ellos que desarrollan sus propias empresas durante. Sí, y se les apoya también. Exacto. Y en el caso del grado de A de emprendedores, lo que hacemos es desde primero les estamos animando a que desarrollen sus propios proyectos empresariales. Sí. Algunos han obtenido premios y todo. Tenemos alumnos que ya han obtenido premios, tenemos alumnos que ya tienen sus sociedades constituidas y están facturando. Y al final, el objetivo de este grado, del grado de A de emprendedores, no del de la ingeniería y gestión empresarial, es eso. Es que se lancen a la piscina. Bueno, Lucía, ¿sois conscientes de lo que hacéis? Hacéis grande la sociedad. Así de sencillo. Estáis garantizando el futuro de la Comunidad Valenciana y de nuestros jóvenes. Y eso no se puede decir en todos los territorios. Por lo tanto, en nombre de todos ellos y de todos los que estamos alrededor de ellos, gracias por el trabajo que hacéis. Muchísimas gracias. Tenemos una gran responsabilidad. Así es. Gracias, Lucía. Hasta pronto.